Hola a todos. Muy a menudo yo me pregunto cómo debo factorizar una expresión algebraica, dado que existen muchos casos de factorización que son muy diferentes entre sí, y eso permite que al momento de factorizar posiblemente haya confusión y el camino no esté muy claro. La propuesta de este video tutorial es presentar un posible camino a través del cual al inicio del ejercicio yo comprenda bien qué factorización voy a emplear. Lo primero que debemos de hacer es analizar la expresión algebraica que se nos da a factorizar, puesto que el primer caso que siempre tengo que tener en cuenta es el de factor común. Lo que debemos de hacer es observar cuáles son los coeficientes de todos los términos de la expresión y cuál es su parte literal. Yo digo que la expresión algebraica tiene factor común en los coeficientes si existe un número que sea divisor común diferente de 0 y que sea el mayor. De igual manera, digo que la parte literal tiene factor común si existe una o más letras que sean comunes en todos los términos. Si esto se cumple o ambos se cumplen, yo puedo factorizar mi expresión por medio de factor común. Es posible que nuestra expresión algebraica no tenga factor común, es decir, que ni los coeficientes ni la parte literal tengan algo en común. Por tanto, yo no puedo aplicar la factorización de factor común. ¿Qué debemos de hacer? El paso a seguir es observar el número de términos que posee la expresión. Inicialmente miremos qué sucede cuando la expresión tiene dos términos. Hay tres formas de factorizar. ¿Cómo se analizan? En primera instancia debemos de mirar si los términos tienen raíz cuadrada exacta y adicionalmente se han separado por el signo menos. No olviden que para que dos términos tengan raíz cuadrada exacta, los coeficientes deben de tener un número que multiplicado por sí mismo den el coeficiente, es decir, esa sería su raíz cuadrada, y la parte literal, su exponente sea un número par. Si esto se cumple, entonces la factorización que vamos a emplear se denomina diferencia de cuadrados perfectos. Ahora bien, si los términos no tienen raíz cuadrada exacta, pero si los dos términos tienen raíz cúbica exacta, mi factorización se va a denominar suma o diferencia de cubos perfectos. ¿Qué sucede cuando los dos términos que yo voy a factorizar tienen potencias superiores al 3? Es decir, que tengan potencia cuarta, quinta, sexta, pero que tengan potencia iguales a ambos términos. Entonces, entraríamos a analizar una factorización llamada suma o diferencia de dos potencias iguales, que en la mayoría de casos es la combinación de los casos anteriores. Dado que si mis potencias iguales son, por ejemplo, el exponente 8, ambos posiblemente tengan raíz cuadrada exacta. Entonces, en primera instancia se aplicaría diferencia de cuadrados y luego se aplicaría otro tipo de factorización. Entonces, no olvidemos, número de términos 2, es necesario observar si raíz cuadrada exacta, raíz cúbica o si las potencias de los términos son iguales. Continuando con nuestro análisis, es posible que nuestra expresión algebraica no tenga factor común y al observar el número de términos que contiene, este sea 3, es decir, que tengamos un trinomio. Existen 4 maneras diferentes de factorizar un trinomio, pero entonces debemos recordar que antes de entrar a analizar cuál de las 4 yo voy a utilizar, debo tener en cuenta que el trinomio tiene que estar organizado, debe estar ordenado de acuerdo a una letra. Bien, después de que mi trinomio esté ordenado, lo primero que yo voy a observar es si mi trinomio es un trinomio cuadrado perfecto, es decir, que sea el denominado TCP. ¿Qué debo hacer? Yo observo mi primer y tercer términos. Analizo si ambos tienen raíz cuadrada exacta. Si es posible que tengan raíz cuadrada exacta, calculo su doble producto, es decir, que multiplico las raíces obtenidas entre sí y adicionalmente por el número 2 y miro si el producto obtenido es igual al segundo término de la expresión. Si esto se cumple, ya sé que tengo que factorizar por medio de un trinomio cuadrado perfecto, lo cual no siempre va a suceder.
dado que en muchos casos el primer y tercer término tienen raíz cuadrada exacta, pero al calcular el doble producto no me da el segundo término. Entonces existe la posibilidad de adicionar cierta cantidad a ese segundo término para convertirlo en un trinomio cuadrado perfecto, pero para no alterar la expresión algebraica original, esa misma cantidad que estoy adicionando debo sustraerla a la expresión. De esta forma yo voy a factorizar por medio de un trinomio cuadrado perfecto por adición y sustracción. Bien, pero tampoco siempre voy a obtener la raíz cuadrada de ambos términos. Es decir, es posible que el primer término tenga raíz cuadrada exacta, pero el tercer término no la tenga. Por tanto, no es TCP y no es posible factorizar mediante una adición y sustracción. ¿Qué debo hacer? Yo miro la forma en que se me presenta el trinomio. Y esa forma viene de dos maneras. La primera se denomina x cuadrado más bx más c y la segunda se denomina ax cuadrado más bx más c. Como ya dijimos ahorita, el primer término en este caso tiene raíz cuadrada exacta, pero el tercero no. O sea, el tercero que yo denomino c no tiene raíz cuadrada exacta. Entonces, ¿cómo me doy cuenta de que voy a factorizar el trinomio por medio de la forma x cuadrado más bx más c? En primera instancia cuando no es TCP y en segunda instancia cuando el coeficiente de x al cuadrado es 1, es decir, que el número que acompaña la letra x al cuadrado es 1. De esta forma factorizaría de la forma x cuadrado más bx más c. Ahora, la otra forma sería el trinomio de la forma ax cuadrado más bx más c. Sucede cuando mi trinomio no tiene raíz cuadrada exacta como indica el TCP y la letra x al cuadrado tiene un coeficiente diferente del número 1, es decir, que puede ser cualquier otro número. Lógicamente, en ninguno de estos dos casos el coeficiente puede ser 0. Continuando con nuestro análisis y sabiendo que nuestra expresión algebraica no posee factor común como lo explicamos anteriormente, es posible de que yo tenga 4 términos y que yo pueda reunir igual número de términos dentro de paréntesis, es decir, que en un paréntesis reúna 2 términos y en otro paréntesis reúna los otros 2 términos. ¿Para qué? Para ver si cada uno de ellos tiene factor común y las cantidades que me queden dentro de los paréntesis luego sean exactamente iguales. ¿Para qué? Para sacar lo que denominamos factor común polinomio. De esta forma yo puedo decir que mi expresión algebraica la puedo factorizar por medio del factor común por agrupación de términos. Ahora bien, no necesariamente deben ser 4 términos para aplicar ese tipo de factorización, dado de que si yo tengo 6 términos, 8 términos o 10 términos, yo los puedo agrupar de igual manera por un número igual de términos y asimismo hacer la factorización haciendo uso del factor común. Continuando, es posible también de que teniendo mis 4 términos y agrupándolos no tenga factor común. Entonces yo lo voy a organizar, lo voy a ordenar y lo voy a hacer respecto a una letra para observar si el primer y cuarto términos tienen raíz cúbica exacta. De esta manera yo puedo hacer un procedimiento que en este caso no lo voy a colocar aquí porque es algo extenso, pero en el tutorial adecuado lo voy a hacer, en donde si obtengo raíces cúbicas de primer y cuarto términos y hago ciertas operaciones con ellas, voy a obtener el segundo y el tercer término de la expresión. De esta forma yo puedo asegurar de que puedo factorizar por medio del cubo perfecto de binomio.